Shalom Alejen, en esta oportunidad vamos a estar estudiando la Parashat Toldot, donde vamos a estar estudiando varios aspectos de esta porción de la Torá y qué nos aporta a nuestra vida, qué mensaje hay detrás de todo esto que nos ayude en nuestro crecimiento personal y con ello también alcanzar el mayor potencial espiritual requerido para ser parte del reino y con ello también del mundo venidero. Por lo tanto, en cada porción, siempre el Eterno nos está aportando recursos para que usemos y de forma correcta aplicarlos a nuestra vida y que esto se traduzca en material de construcción personal. Esta porción de la Torá está en Génesis capítulo 25, Génesis 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. Génesis 25, 19, hasta el capítulo 28, 9. El Haftará aparece en Malaquías capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 7. Malaquías 1:1 hasta el capítulo 2, verso 7. En los capítulos previos hemos visto el surgimiento de un personaje sumamente importante como lo es Abraham Avinu, como ese hombre de fe, como ese hombre que confía plenamente en Hashem, en medio de unas condiciones que no eran propicias ni que motivaban o incentivaban a la búsqueda del monoteísmo. Donde vivía Abraham, el politeísmo era lo natural. Y de esta forma, tener un llamado de parte del Eterno para romper con esa cultura, romper con esas creencias y comenzar una nueva vida, era un gran desafío. Y es que la vida de todos aquellos que han sido llamados por el Eterno es un reto, es un desafío. Y por lo tanto vemos como Abraham, como ese hombre de fe, que empieza a descubrir la plenitud de la vida en lo espiritual a través de grandes luchas, de batallas internas, de sufrimiento, venciendo obstáculos, perseverando y finalmente logra transmitir sus anhelos y esperanzas revelados por Hashem, y de esta manera ese trato con el Eterno y lo que Hashem le reveló, pero también lo que Abraham le mostró a Hashem con su comportamiento, conducta y actitud. Así que vemos cómo Abraham transmite toda esa sabiduría, todo ese legado espiritual a su hijo Isaac. Y de allí esa morashá que viene a ser la herencia espiritual que se transfiere a una persona. Y cómo lo hereda, y de allí esos recursos del cielo que si la persona es entendida, tiene revelación, puede caminar conforme a ello y alcanzar un nivel superior al que caminó su padre. Cuando nosotros empezamos a estudiar todo esto, nos damos cuenta que la manera de caminar, de la forma de transitar, depende de lo que nosotros tengamos internamente como motivación o como pasión que nos lleve a realizar una tarea. O sea, nosotros nos establecemos metas y esas metas están basadas en lo que internamente nosotros tenemos como anhelo, como deseo. Si nuestro deseo, si nuestro anhelo está fundamentado en un propósito espiritual revelado por Hashem, todos los objetivos que nos tracemos para alcanzar ese propósito le van a dar sentido a la vida. Y es allí cuando caminando
en función de ese propósito, los objetivos que vamos alcanzando van haciendo de nuestra vida algo totalmente diferente. Empezamos a despertar, a tener conciencia, empezamos a madurar, a establecer prioridades en la vida diferente a las que previamente habíamos establecido cuando carecíamos de toda esta revelación, de todo esto que Hashem nos ha transmitido. Por lo tanto, cada persona es la que decide qué pasos dar y cómo darlos. Unos pueden hacerlo conforme a lo que espiritualmente se ha trazado y otros, mirando hacia el mundo y lo que el mundo le muestra, entonces pudieran trazarlos en función de ello. Ahora, las personas se preguntarán, ¿y qué sucede si el Eterno tiene un propósito conmigo, pero en medio de mis carencias, del desconocimiento que tengo yo de su propósito o de quién soy, o si no me están ayudando para poder conocer ese propósito y mucho menos me están impartiendo una formación que me permita caminar en función de ello, ¿qué pasaría conmigo? Simplemente vas a caminar de una forma que probablemente a tu juicio o criterio pudiera ser aprobada o bien vista porque de alguna forma llena las expectativas de la sociedad, mas no las expectativas celestiales. Y una cosa es llenar las expectativas de este mundo, que es pasajero, y otra cosa es llenar las expectativas del plan establecido por el Eterno, que es permanente. Por lo tanto, alguien pudiera caminar y sentirse que está logrando algo, sin embargo, en función de lo celestial y de su propósito, no está logrando nada. Quiere decir que esta persona pudiera estar dando pasos y en el ámbito espiritual estar completamente estancado, aunque en lo físico, en lo terrenal, se ve que está avanzando, o por lo menos que está caminando. Y es allí donde vemos nosotros la gran diferencia. La diferencia entre aquellos que están entendidos y comprometidos con lo espiritual y aquellos que, colocando la mirada en lo terrenal y aferrado a ello, todos sus objetivos y sus metas simplemente son pasajeras. Tener dinero va y viene. Tener un vehículo, nadie me garantiza que lo voy a tener para siempre. Tener una casa, ¿quién me garantiza que voy a vivir siempre en esa casa? O incluso, usted puede vivir en una ciudad y crecer y desarrollarse y nadie le garantiza que usted va a pasar el resto de su vida en esa ciudad o incluso en ese país. Y así con tantas cosas que para efectos del mundo pudieran ser grandes logros, para lo espiritual no es así. Y allí es donde vemos nosotros a Abraham, que genera un gran desafío que a pesar de la edad, a pesar del entorno familiar que era totalmente politeísta, al punto que se enseña que su padre, el negocio que tenía era de vender ídolos. Y salir de ese entorno familiar idólatra y generar idolatría o promoverla a través de lo que ellos hacían a una edad y bajo unas condiciones, hacer lo que hizo es admirable, porque es romper con un status quo y asumir aquello que Hashem le ha establecido y decir esto es lo más importante y en función de esto voy a caminar y voy a dejar atrás todo esto. Allí es donde se ve realmente quiénes son los hijos del Eterno. No como algunos
que cumpliendo lamentablemente lo que dice el profeta, de labios honran al Eterno, pero su corazón está lejos de él. Porque en su corazón lo que está entronado es todo lo que materialmente o el mundo establece y con lo cual generan un apego, un deseo, un anhelo o incluso hasta pasión, al punto de tener más pasión por esas cosas que por aquellas que establece el Eterno. Que siempre hay una excusa. La gente puede ser irrespetuosa, falta de temor, irresponsable con las cosas del Eterno, pero con las del mundo no. O sea, la gente tiene como que más compromiso con lo terrenal, que es pasajero, en vez de tener compromiso con el Eterno, que es para siempre. Eso revela algo muy sencillo. La persona lamentablemente posee una ceguera espiritual y esa carencia de revelación es la que hace que transite como un ciego. Entonces, ¿cómo se va a caminar y de qué forma? Dicen los sabios en Ioma 38b, por el camino que quieras ir, por allí te llevan. O sea, una persona que se esfuerza, que se lucha por caminar conforme a la Torá, del cielo va a recibir ayuda. Al principio se sentirá que está luchando solo. Al principio se sentirá que está batallando. No solamente consigo mismo por todos los cambios internos que tiene que hacer, sino cuando ve su casa, cuando ve lo que está a su alrededor, su esposo o su esposa, sus hijos o sus padres o familia o vecinos o amigos que de alguna manera comparten una fe y se ve que todo el entorno es contrario a lo que él está recibiendo de parte del Eterno como revelación y que los demás no ven. Y el asombro que le puede generar al ver cosas y querer compartirlas y otros no la ven como él la ve. Y eso puede generar impotencia o ansiedad o muchas sensaciones. Pero es que las personas no pueden ver lo que Hashem te reveló a ti. La única forma es que el Eterno también se los revele a ellos. Y por mucho que nosotros queramos y tengamos el deseo y el anhelo que la gente que amamos y con los que compartimos camine en ese nivel de revelación, si Hashem no se los revela, si Hashem no los llama, por más que nosotros queramos forzar algo, no lo vamos a lograr y al contrario, pudiéramos generar mayor malestar. Nuestro deber es compartir, nuestro deber es orar, porque vemos nosotros que dentro de la Tanakh se enseña que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que la luz de la palabra de Hashem no le sea revelada. Por lo tanto, no estamos luchando simplemente contra un punto de vista o contra una creencia que posea alguien, que de por sí ya es algo bastante fuerte, sino que también estamos luchando contra algo que espiritualmente está entorpeciendo lo que nosotros queremos que estas personas que amamos tengan y no tienen. Así que a partir de esto se entiende que todo depende de los actos de la persona. Lo que nosotros hagamos del cielo nos van a ayudar, para bien y para mal. Por eso hay caminos que para el hombre parecen ser los correctos, pero su final es de muerte. Porque son correctos porque otros lo ven, pero lamentablemente están en la misma condición de ceguera que esa persona. Entonces como que, pero si yo camino de esta manera y todos vamos hacia allá,
¿Por qué mi esposo o por qué mi esposa piensa que está en el camino correcto cuando es el único que va hacia la derecha y todos vamos hacia la izquierda? Así sucede. Así pasó con Yehoshua, así pasó con Pablo, con los profetas, con los patriarcas. Lo que Hashem les reveló los hizo colocarse en un nivel para ver lo que otros no ven. Piense por un momento que todos están en un primer piso y hay una puerta que está cerrada y alguien del otro lado de la puerta la abre, lo llama y lo invita a que pase por esa puerta. Y todos están allí, pero solamente lo llaman a usted. Usted pasa por la puerta. Cuando pasa por la puerta se encuentra con unas escaleras. La persona que lo invita cierra la puerta. Todos están en el primer piso, pero ahora usted tiene unas escaleras. Y usted piensa subirlas y llega a un segundo piso. Y sigue subiendo y llega a un tercer piso. Y así va subiendo hasta que llega a un piso 10. Cuando usted mira desde el piso 10, el panorama y la visión que usted tiene es plena y va más allá de lo que puede llegar a ver los que están en el primer piso. Y querer que la gente que está abajo vea lo que usted ve, se tiene buena intención, pero no lo van a poder ver porque el que está arriba es usted y ellos están abajo prácticamente como que presos, hasta que le abran la puerta y los inviten. Ahora, usted dirá, ¿por qué yo pude tener esa invitación a pasar por esa puerta y poder subir hacia este piso 10 y los demás no? Hay dos cosas que hacen que eso suceda. Una, la búsqueda del Eterno. La búsqueda del Eterno. Y dos, el propósito del Eterno en su vida. El propósito del Eterno en su vida. Esas dos cosas son las que hacen que una persona pueda ser invitado a subir esos escalones, a subir esos pisos y ver lo que otro no ve. Cuando en su momento vemos nosotros en Juan capítulo 6 que los que seguían a Yehoshua empezaron a quejarse diciendo que la palabra era muy dura, que quién podía obedecerla. Yehoshua no dio una respuesta emotiva o cargada de sentimentalismo. Su respuesta fue clara. ¿Se quieren ir ustedes? Esa fue su respuesta. Puede verse como que muy dura, como muy fuerte. Pero es que la verdad siempre va a ser así para un alma débil. Lamentablemente. Y por eso el alma débil coquetea con todo esto. Y es como que un momento yo quiero algo del Eterno, pero otro momento yo quiero algo del mundo. Y como la religión es parte del mundo, pero para efectos de ello no es así, entonces piensan que están en lo correcto, pero están en el primer piso. Yehoshua, ¿qué les dijo a estas personas que se estaban yendo y sobre todo los que se quedaron? ¿Ustedes se quieren ir? Ellos dijeron que no. Pero Yehoshua también dijo, nadie viene si el Padre no lo ha llamado. O sea, la única forma de que una persona pueda acercarse a la verdad y caminar conforme a ella es porque el Padre se la reveló. ¿Por qué se la revela? ¿Por un propósito o porque la persona está buscando la verdad? Por eso es que es sumamente importante el hecho de buscar la verdad, de buscarla. El asunto es, tenga siempre presente qué es lo que va a hacer luego de que la encuentre. ¿Qué es lo que va a hacer?
Cuando usted encuentre la verdad, piense por un momento, ¿qué voy a hacer con esa verdad? ¿Será que la voy a asumir o no la voy a asumir? ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser? Porque eso es importante. Imagínense que el mismo Yehoshua, estas personas que se estaban yendo y dijeron eso, Yehoshua les dijo, pero ¿esto os ofende? O sea, muchas personas con la verdad se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos. Por eso es que Yehoshua les dijo de forma muy clara, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Solo aquel que busca la verdad y en su corazón, en su ser, está el compromiso de caminar conforme a ella, por muy dura que sea, y el propósito del Eterno en su vida va más allá del propósito personal, sino en función de un colectivo, es el que el Eterno lo va a acercar a la verdad. Y esa verdad lo va a hacer libre. Y porque esa verdad lo libera, es que puede ver lo que otros no ven. Y eso fue lo que experimentó Abraham. Cuando comenzamos todo esto que el Eterno nos muestra a través de cada porción de la Torá, vemos el relato del nacimiento del tercer y último patriarca, Jacob, y con él su hermano Esaf. Vemos que al principio Isaac, el hijo de Abraham, y Rivka no tuvieron hijos. Y oraron al Eterno, y en una oportunidad yo expliqué lo que representaba esa oración y una serie de cosas que no voy a repetir acá para avanzar en otras. Pero las oraciones fueron atendidas y los bendijo el Eterno dándole mellizos. Esaú, que era el mayor, era un hombre de campo. O sea, era un hombre apegado a la tierra. Jacob, el menor, era una persona que pasaba más tiempo estudiando la Torá. Y Isaac amaba a su hijo Esaú y a Jacob, pero sobre todo Esaú. Muchos dicen que él percibía que Esaú necesitaba como que más atención, porque no lo veía como Jacob en esa búsqueda de lo espiritual. Mientras que Rivka se sentía más inclinada hacia Jacob, porque a ella se le reveló por profecía lo que Jacob sería en el futuro. Y entonces vemos que la porción de la Torá comienza diciendo, y estas son las generaciones de Isaac. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. La expresión literalmente significa generaciones, de la raíz de procrear, de generar, pero también puede ser entendida como sucesos, refiriéndose a las consecuencias de algo. Rashi, un gran comentarista, señala en relación a esto que en este caso tal expresión debe ser entendida literalmente como generaciones, en referencia a los hijos de Isaac, sobre quienes la Torá tratará directamente, y en esta parashá vamos a estudiar algo en relación a ellos, e incluso el Haftará también nos muestra muchas cosas de Esaú y cómo repercute en la actualidad. Así que todos los sucesos hasta ahora descritos en la Torá no son más que una
introducción. Introducción para llegar a estos hijos. Para llegar a esto que para efectos de los rabinos es lo más importante o lo más relevante. Nosotros vimos, y de allí lo que Rashi explica en relación a Abraham y a Isaac, y que el Eterno dibujó el rostro de Abraham en Isaac, para que no dudaran que era su hijo. Era como un retrato, como una copia de Abraham en su rostro. Y de esta manera acallar a todos los que criticaban, se burlaban y sostenían que Sara había quedado embarazada era de Abimelech. Sin embargo, vemos acá en la Torá que dice Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Llama la atención la aparente redundancia o el hecho de duplicar o repetir esto que dice de que Isaac es el hijo de Abraham y Abraham engendró a Isaac. Pero no es lo mismo. Aunque para efectos nuestros pudiera parecer igual, no es así. Y esta explicación nos las enseñan los rabinos, y en este caso Rashi apunta que la Torá lo repite para enfatizar que no fue sino cuando ya se llamaba Abraham que él engendró a Isaac. Dice, Isaac es el hijo de Abraham y Abraham engendró a Isaac. O sea, Isaac no podía ser el hijo de Abraham cuando él era Abraham. Cuando se le cambia el nombre y agregan la Hei, ahora es que estaba en condiciones de ser Isaac, su hijo, y poder Abraham engendrarlo. Mientras tanto, simplemente era un proyecto. Era una palabra que se le había dado, pero no podía todavía experimentarla. Y era por su condición. Quiere decir que hay cosas en nuestra vida que alcanzamos en un momento donde se da un punto de quiebre y algo cambia por completo, como en el caso de Abraham, que incluso se le cambió su nombre. Y vamos a ver más adelante que sucede de la misma forma con Jacob cuando se le cambia el nombre por Israel. Y esto es lo maravilloso de la enseñanza o de todo lo que nos transmite la Torá, porque todo tiene un propósito, a pesar de que a veces en lo literal no percibimos todo lo que está allí como riqueza espiritual. Pero cuando empezamos a escudriñar, como Yehoshua lo estableció, escudriñen las escrituras. De allí la palabra dirshu, que es buscar con pasión, con perseverancia, con constancia, sin descansar. Cuando empezamos a buscar de esa forma, vamos a encontrar muchas verdades. Por eso lo que estamos leyendo nos revela algo, pero luego lo volvemos a leer y nos revela otra cosa, y lo volvemos a leer y nos revela otra cosa, porque vamos pasando como de niveles a pesar de que es lo mismo lo que estamos leyendo. Pero es como que ya percibimos la verdad que estaba en un nivel y ahora el Eterno quiere que vayamos a otro nivel y por lo tanto nos revela cosas que están detrás de lo que ya percibimos. Entonces, Abraham ahora, con esta letra del Eterno en él, ahora es Abraham, ahora Isaac es su hijo. Ahora él puede tener ese hijo. Por eso dicen Isaac, el hijo de Abraham. Ahora, esto también está relacionado, ahora en otro nivel, a que Isaac tenía un comportamiento y una conducta igual a su padre. O sea, cuando vemos nosotros que Abraham va a sacrificar a su hijo, Isaac quería emular la confianza que tenía su padre en el Eterno y él quería tener el mismo nivel de fe. O sea, él quería estar a la altura
de lo que el Eterno le había revelado a Abraham y que él también quería estar a la altura de eso para que también el Eterno tratara con él de la misma forma como trató con su padre. Por eso es que él no se rebeló ni se opuso cuando su padre lo ató y lo colocó sobre el altar para sacrificarlo. Porque él decía, si mi padre lo hace y tiene fe haciéndolo, yo también voy a tener fe para recibir aquello que el Eterno le está revelando a mi padre y que quiere hacer conmigo. Por eso dicen Isaac, el hijo de Abraham. Porque en la cultura hebrea, una persona muestra la identidad de su padre a través de su comportamiento. Por eso Yehoshua, viendo el comportamiento de muchos, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero a otros también los confrontó y le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, quiere decir que el comportamiento no reflejaba el mismo nivel de fe que Abraham tenía. Entonces, ¿cómo decir que eran hijos de Abraham cuando no tenían el comportamiento de Abraham ni el nivel espiritual de Abraham para caminar en la misma fe que él caminó? Entonces, cuando nos dice Isaac, el hijo de Abraham, está hablando de cómo Isaac revelaba la imagen de su padre a través de su comportamiento. No en vano, el mismo Yehoshua, la misma Tanakh nos enseña que él es la imagen del Eterno. ¿Por qué Yehoshua es la imagen del Eterno? Porque su comportamiento, su conducta y su actitud lo emula en todo. Así pues, cuando nosotros vemos a Yehoshua confrontando con la verdad, y por eso muchos se ofendían, al revelarles la verdadera identidad basada en sus actos. No en vano vemos en la Tanakh que dice que por los frutos los conoceréis. Pero no solamente esto, también la Torá nos dice al principio, Abraham engendró a Isaac. Ya entendemos un poco por qué Isaac es el hijo de Abraham. Pero ahora dice Abraham engendró a Isaac. Entonces, vemos que esta palabra engendrar en hebreo es leolit. Leolit traduce como crear o producir, o es como cuando alguien le transfiere algo a otra persona. Es como si alguien quisiera recrearse en la vida de otro. Es como todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que me han dado, yo lo quiero transferir, lo quiero impartir a alguien. Y de esta manera la persona posea aquello que otro adquirió. Quiere decir que alguien que engendra es el que forja el carácter y moldea la vida de una persona. O sea, Abraham talló, forjó el carácter y moldeó la vida de Isaac. Es el que revela un modelo. Una persona que te engendra te está mostrando un modelo, un diseño a seguir, que te va a ser útil para cumplir con el propósito en tu vida. Pero solamente lo puede hacer alguien que legítimamente tiene autoridad en tu vida y tiene esa asignación del cielo y de allí la responsabilidad de engendrarte. Muchas personas viven con una mentalidad de huérfanos porque no tienen a alguien que los engendre. Una mentalidad de huérfano y un transitar en la vida en medio de la orfandad porque carecen de un guía, de alguien que les ayude a conocer su propósito y que les vaya revelando a través de la Torá su identidad para que caminen conforme a ello. Entonces, cuando una persona carece de esto, es evidente que no está siendo engendrada. Y allí se manifiesta la falta de identidad y de alguien que le ayude a caminar conforme a ella.
Entonces, cuando vemos a Isaac, el hijo de Abraham, cómo nos describe de manera breve, nos está colocando como un título para que sepamos con esa expresión lo que era el comportamiento y lo que era la conducta de Isaac. O sea, cuando vemos esto que dice Isaac, el hijo de Abraham, al conocer la vida de Abraham, podemos saber cómo es la vida de Isaac. Porque su esencia, su comportamiento, su conducta revelaba a su padre. Y la segunda, cuando dice que engendró a Isaac, que Abraham engendró a Isaac, nos está hablando de lo que Abraham impartió y transfirió a Isaac. Y de allí todo lo que él experimentó en cuanto a su carácter, cómo fue moldeado, cómo fue tallado por su padre. Por lo tanto, es importante destacar de que el hecho de que los rasgos de Isaac y de Abraham fueran similares no era suficiente. No era suficiente. O sea, eso es lo que Abraham transfirió a Isaac. Pero era de Abraham. Ahora Isaac necesita aquello que Hashem le va a transferir a él. Y que va a caminar sobre la base de lo que Abraham implantó en su vida. Por eso la Torá escribe de forma explícita que Abraham engendró a Isaac. Y esta es la fuerza de la Torá, que es llamada Emet o verdad. Porque solo la verdad es la que nos hace transitar en un camino de vida y de bendición. Y nos da la fuerza suficiente para transitar venciendo no solamente la adversidad, que son los factores externos que se presentan, sino también los obstáculos, que es todo lo que internamente nosotros poseemos, y de allí el trabajo y nuestras cualidades. ¿Cuán importante es ese trabajo? Está escrito que se asentó Isaac en Gerar. A pesar de que Hashem no quería que Isaac se quedara allí, igualmente lo mandó a asentarse en Gerar para que todos vieran el reflejo de Abraham, para que vieran cómo él revelaba la identidad de su padre y que a través de su comportamiento ver cómo se conducía en la vida, dando testimonio de lo que el Eterno había implantado en Abraham y ahora se le transfiere a Isaac. De esta manera muestra un nivel espiritual y todo lo que el Eterno tenía entonces para Isaac. La persona que dedica su vida al estudio de la Torá y al servicio, enseñan los sabios que aleja la kelipá. La kelipá viene a ser como los velos. La kelipá es lo que impide que podamos ver y que se van adquiriendo con el tiempo a través de lo que el mundo nos va expresando y que con nuestro sentido los vamos nosotros absorbiendo. Entonces, el que estudia la Torá, el que busca la Torá de día y de noche, y se compromete con ella a mejorar, a cambiar, a rectificar, las kelipá van cayendo. Y estas kelipá que ha venido adquiriendo y que muestran la impureza espiritual, la persona va ganando espacio en cuanto a lo espiritual, porque al ir cayendo las kelipá o al ir cayendo estos velos, cada día se va acercando a lo que es su esencia. Por eso, cuando estamos en medio de un ambiente que es contrario a la Torá, estamos frente a personas que tienen muchos kelipot, que tienen muchos velos. Y por eso es que las personas rechazan la Torá
y no ven lo que otros sí pueden ver. Por eso hay personas que se alejan de la verdad y corren hacia la mentira, sin darse cuenta del error que están cometiendo, pero es porque hay tanta impureza espiritual por estos velos, por estos kelipot, que no les permite ver más allá. Así que las personas tienen que caminar y comportarse de forma íntegra para transitar de manera correcta. Por eso, el hombre que ama a Hashem, no transita por el camino de los pecados, de los que han pecado, de los transgresores, ni tampoco se sienta en el lugar de estos que son vistos como burladores. Debemos prestar mucha atención de que la Torá no menciona cuál fue la descendencia de Isaac, aunque sabemos cuál es. Ahora, ¿por qué en la Torá no vemos nosotros que se mencione la descendencia de Isaac? Aparentemente debería haber dicho, esta es la descendencia de Isaac, Jacob y Esaú, o en caso tal, Esaú y Jacob. Aún más, la Torá tendría que numerar y nombrar a los hijos de Jacob. Sin embargo, ¿por qué no sucede esto? Es necesario entender que si bien es cierto que Jacob y Esaú eran los hijos de Isaac, no es a esto a lo que la Torá llama descendencia, como está escrito en el Midrash Rabbah de Bereshit 36. Cuando hablamos de una descendencia, estamos hablando de las personas que a través de alguien adquirieron un legado espiritual y los frutos de ellos y sus buenos actos revelan el nivel de la persona. Entonces, cuando hablamos de una descendencia, estamos hablando de personas que han venido alimentándose, nutriendo, pero también caminando y obedeciendo aquello que se les imparte, para también dejar un legado y un camino a seguir, como a ellos también le enseñaron un camino a seguir. En pocas palabras, son las personas que van a seguir con el trabajo de aquel que les transfirió o que le mostró o que le enseñó la verdad. Esto significa que la descendencia de un sádic, de un justo, no es vista como suya, sino solamente cuando continúa su camino de santidad. O sea, una persona que no guía, que no orienta, que no ayuda a forjar el carácter y a que otros caminen en la verdad, no tiene descendencia, conforme a la Torá no. Por eso, cuando un hijo continúa el camino de la Torá de su padre, entonces verdaderamente considerado como una continuidad o como descendencia de su padre. Sabemos que Esaú no siguió el camino de la Torá ni siguió los pasos de Isaac. Por lo tanto, no es considerado descendiente de Isaac en cuanto a esto. Incluso, a pesar de que en un principio Esaú estudió la Torá junto con su hermano y de que crecieron juntos en la casa de Isaac, aún así después cada uno siguió por un camino diferente. Como dice Rashi sobre el verso del capítulo 25, cuando dice, y los jóvenes crecieron. O sea, cada uno empezó a asumir el camino que más le atraía y le gustaba. Cada uno siguió la senda que más le atraía. Uno creció
estudiando, buscando lo espiritual, buscando una relación con Hashem, y otro creció transitando por un camino totalmente contrario, un camino de paganismo, de impureza. Y es allí donde nosotros vemos cómo muchas personas pueden experimentar eso en sus propias vidas. Personas que han nacido en la misma casa, del mismo padre y con su misma madre, y tener comportamientos totalmente diferentes entre los hermanos. Cómo de un mismo padre y una misma madre nacen, viven en la misma casa, pueden dormir en el mismo cuarto, reciben la misma atención, la misma educación, los mismos consejos, y pueden transitar por camino totalmente opuesto. Esa es una verdad que a veces no prestamos atención. Por eso, el llamado del profeta a todos aquellos que decían ser hijos de Abraham, cuando vemos en el profeta Isaías, en el capítulo 51, cuando hace un llamado y dice, bueno, miren la piedra de donde fuimos cortados, ese hueco de la cantera de donde fuimos arrancados. Abraham, nuestro padre. O sea, ¿cómo ustedes pueden decir que son hijos de Abraham si de la piedra de donde son cortados, las piedras de una forma y lo que cortaron es otra? No puede ser de la misma piedra. Si la cantera es Abraham y de allí fueron cortados, deberían ser igual a la cantera, deberían tener la misma esencia, y resulta que no es así. Nosotros debemos evaluar si somos hijos del Eterno, si realmente caminamos y actuamos conforme a la esencia de nuestro Padre. Si realmente a nosotros nos llama la atención, nos atrae y deseamos aquello que nuestro Padre ha transmitido. Si realmente el camino por el cual estamos transitando es igual al que otros transitaron, y en especial el que transitó Yehoshua y enseñó, mostrándonos que ese camino era una verdad y que esa verdad nos hacía libres. Quiere decir que toda persona carente de la verdad del Eterno es preso de algo. Está en una prisión, aunque no la ve, y peor aún, no reconoce que está preso. Una persona que está comprometida con el Eterno, que quiere ser visto como alguien que ha sido engendrado por el Eterno a través de la Torá y del guía, del maestro, de aquel que Hashem ha colocado en su camino para que lo oriente, para que forje el carácter, para que lo ayude a fortalecer su identidad y camine conforme a un propósito. Esa persona debe revisar muy bien quién es. Esa persona debería tener una relación muy íntima con el Eterno. Pero si yo no estoy siendo guiado, si no estoy siendo orientado, si no me están dando las herramientas para que formen mi carácter, la pregunta entonces de quién soy hijo, no como yo me autoperciba. Yo me puedo autopercibir como hijo del Eterno, pero eso no cambia mi verdad espiritual, y mucho menos la realidad que otros ven a través de mi comportamiento y mi conducta. Que alguien se autoperciba como hijo del Eterno, como estamos viendo que personas se autoperciben de miles de formas, uno lo respeta, pero eso no quiere decir que sea verdad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? ¿Cómo podemos hacer? Si alguien me pregunta, More, yo quisiera caminar conforme a la Torá, yo quisiera ser visto como alguien
que puede decir yo soy hijo del Eterno. Y el Eterno a través de tal persona me engendró porque me dio la Torá. ¿Qué debo hacer para llegar a eso? El Pirkei Avot en el capítulo 2, en la Mishnah 4, considero yo que nos da la respuesta. Y es que el Pirkei Avot dice, haz su voluntad como si fuera la tuya, para que Él haga tu voluntad como si fuera la tuya. Y esto es muy importante, porque el mismo Yehoshua dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pablo en un momento dado dijo, ya no vivo yo, sino Yehoshua en mí. En verdad, cuando evaluamos nuestra vida, ¿estamos haciendo la voluntad de quién? Miremos por un momento, seamos objetivos. Pensemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos adquiriendo, vamos detrás de qué, cuáles son nuestros objetivos, en qué nos enfocamos, qué es lo que tenemos como tarea, qué es lo que queremos alcanzar en la vida, para que nos demos cuenta realmente estamos haciendo la voluntad de quién. Y vamos a llegar a la conclusión, si somos sinceros y no queremos autoengañarnos, que estamos haciendo nuestra voluntad, no la del Eterno. Y cuando su voluntad se haga la nuestra, entonces vamos a caminar en un nivel diferente. Dice el Raf Gamliel, cuando tú cumples la voluntad del Eterno, asegúrate de hacer la voluntad del Eterno como si hicieras tu propio deseo. Y esto es algo que me llamó poderosamente la atención. O sea, yo estoy cumpliendo la voluntad del Eterno, pero Él dice, asegúrate de hacer la voluntad del Eterno como si fuera tu propio deseo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros deseamos algo, damos el todo por eso. Nos esforzamos, luchamos, hacemos sacrificios para disfrutar y tener el placer de aquello que anhelamos, sea comprar algo, sea viajar, lo que sea. Y eso lo hacemos con un gusto, sin preocuparnos por muchas cosas, al contrario, lleno de mucho entusiasmo. De igual manera debes hacerlo para cumplir la Torá. Si así lo haces, entonces el Eterno te va a responder aquello que deseas para bien, colmándote de bendición. Entonces, hasta que tú no llegues a ver la voluntad del Eterno como la tuya, no vas a poder llegar a decir realmente, yo soy un hijo del Eterno y estoy caminando conforme a su voluntad, porque a través de la Torá Él me ha guiado, porque ha puesto a alguien para engendrarme y está forjando mi carácter. Y ha sido duro, difícil, pero estoy creciendo y estoy avanzando. Y estoy consciente de que me falta mucho, pero no estoy como antes estaba. ¿Que hay muchos pasos por dar? Claro que sí, pero ya no estoy en el mismo lugar que cuando comencé. Por lo tanto, si nosotros nos aseguramos de hacer la voluntad del Eterno con la misma alegría, la misma pasión, la misma entrega que hacemos nosotros, lo que nos gusta, cuando usted quiere viajar, cuando usted quiere comprar algo, cuando usted quiere ir a un sitio, ¿cuánto usted no hace para lograr eso? ¿Cuántas cosas usted no lucha, no tiene que vencer, no tiene que superar hasta que lo logra? Y la satisfacción y el gusto que usted se da cuando lo logré. Después de tanto luchar, ahorré, me sacrifiqué, hice todo esto, pero ahora lo tengo y usted se siente muy satisfecho con ello. Esa misma sensación debe sentirla y experimentarla con algo del Eterno. Por eso vemos nosotros
que muchas personas pueden transmitir o incluso enseñar un mensaje, pero muy pocos son los que engendran. Muchos pueden tener la capacidad de enseñar, muchos pueden tener la capacidad de predicar, pero ¿cuántos son los que están engendrando? ¿Cuántos son los que están trabajando para que otros se acerquen al Eterno, caminando conforme a su propósito y mostrándole la voluntad del Eterno para hacerla? Porque vemos en la Taná que Yehoshua dijo, el que hace la voluntad de mi Padre es el que entra al reino. Entonces, en verdad yo tengo a alguien preocupado porque yo entre al reino y me esté mostrando la voluntad del Padre en la Torá, por muy dura que sea, pero que es por mi bien. ¿Qué es lo que me están predicando? ¿Qué es lo que me está enseñando? Si yo tengo a alguien con el cual yo puedo contar y tener la confianza de poder hablar, compartir y poder abrirme para decirle lo que siento, lo que pienso, lo que padezco, con la confianza de que también es alguien íntegro y con temor al cielo, para que eso que le estoy compartiendo en este momento que tenemos un vínculo, pero también una gran conexión espiritual, se mantenga de la misma forma. O lamentablemente yo he sido víctima de alguien que en su momento le abrí mi corazón y le conté cosas de mi vida y luego me traicionó y las utilizó en mi contra y las expuso públicamente. En verdad yo me siento en plena confianza para sentarme con alguien a hablar de mi vida, de mi familia, o no siento esa confianza. Si no siento esa confianza, esa persona en verdad qué posición tiene en mi vida. Porque si tiene una posición de autoridad, de guía, de padre espiritual, yo debo tener la plena confianza y seguridad y sobre todo de paz, de poder contar con libertad cualquier cosa que me esté afectando. Que yo sé que en esa persona voy a encontrar un consejo, una orientación que me va a ayudar, que se va a preocupar, que me va a guiar y me va a mostrar de pronto cosas que yo no estoy viendo por la situación. Muchos pueden enseñar, muchos pueden predicar, pero engendrar son pocos. Son pocos. Y nosotros debemos darles gracias al Eterno si tenemos a alguien que pueda estar cumpliendo en nuestra vida con ese rol y nos está engendrando, nos está guiando, nos está ayudando a que nos conozcamos mucho mejor para fortalecer nuestra identidad, pero también nos está dando recursos para caminar conforme a un propósito. Porque ama el Eterno, pero también ama la verdad del Eterno y nos comparte esa verdad. Y nos sentimos que estamos caminando juntos. Una persona, siempre en la cultura hebrea, que es un guía, un mentor, es visto como un padre. Y hay muchas citas bíblicas donde vemos nosotros personas que por tener una posición de autoridad y enseñar o transmitir una verdad, fueron vistos como padres para alguien. Vemos el caso de Eliseo con Elías. En segundo libro de Reyes, cuando Eliseo viéndole clamaba, Padre mío, Padre mío. Vemos el caso en Jueces, capítulo 17, cómo Mical le dijo a este levita, habita conmigo, me servirás de padre y sacerdote. Te daré 10 ciclos de plata por año, te daré un juego de vestido, te voy a sustentar. Y este levita se quedó. Pero Mical le hizo la invitación que fuera a su casa
Dice, habita conmigo y me vas a servir de padre. Pero no solamente que se va a sentir alimentado, nutrido, servido por un padre, sino que también honra al padre que está haciendo eso por su vida. Y por eso dice, te voy a dar 10 ciclos de plata por año. Porque él honra. El primer libro de Samuel, capítulo 10, también nos habla de lo mismo. Cuando vemos nosotros, aquellos que iban caminando con los profetas, y se preguntan, ¿quién es el padre de ellos? Hablando de quién era la autoridad, quién los guiaba, quién era el que estaba forjando el carácter en ellos, quién era el que los estaba moldeando. Una persona que moldea tiene que saber muy bien lo que quiere forjar, lo que quiere hacer de esa persona que es como barro en sus manos. Por eso el Eterno, hablándole al pueblo de Israel, les dice, o sea, yo soy el alfarero. Ustedes son barro en mis manos y yo sé lo que tengo que hacer con ustedes. Y a veces es duro. Y les dice, bueno, si es de agarrar el barro y volverlo otra vez a llevarlo a su punto original, destruirlo como tal, para volverlos a reconstruir, volverlos a levantar, lo voy a hacer, porque el alfarero soy yo. Por lo tanto, cuando vemos en la parashá, a pesar de que la Torá no escribió los nombres de los hijos de Isaac, estos están aludidos en el verso a través de la palabra, y esta es la descendencia de Isaac. Ahora, ¿por qué no colocaron esta es la descendencia de Isaac? Porque Jacob sí caminó conforme a la Torá y podía ser visto como descendiente de Isaac, pero Esaú no. Y esto es lo grandioso de la Torá, cómo en la Torá se resguarda la integridad de una persona. Lo duro que es la Shon Hara. Cuando tú hablas en contra de alguien públicamente y lo expones con el deseo de destruirlo, de dañarlo, cuando lo haces con premeditación, con alevosía. La Shon Hara es cuando tú lo haces diciendo la verdad de esa persona, pero tú no tienes la autoridad para hacerlo. Tú no tienes la autoridad para hacerlo. Y muchas veces las personas dicen, lo hago como un acto de justicia. Mentira. Lo están haciendo por venganza. Desde la raíz de amargura, desde el rencor, desde el odio, desde aquello que sienten contra aquella persona, y por eso lo hacen de esa forma, descargando esa rabia, pero con el disfraz de que es en nombre de la justicia. La justicia no se muestra de esa manera, y la Torá nos muestra muchísimas formas de cómo se hacía justicia. Y siempre es oyendo a aquel que es acusado. Y regularmente el que incurre en la Shon Hara nunca le da la oportunidad a la otra persona para exponer también lo que la persona vivió. El Pirkei Avot nos lo enseña. Cuando alguien acusado de algo se presenta delante del juez, siempre será visto como inocente. Y el juez tendrá que pasar un tiempo meditando qué haría él o qué pensaría estando en los pies, estando en la vida de esa persona que está siendo acusada. Y así como llegó al tribunal y fue acusado y lo presentaron, el juez debe tomarse todo el tiempo posible antes de decidir. Sin embargo, Yehoshua va más allá y dice, cuando tú tengas algo contra tu hermano, ve y díselo a tu hermano. Estas personas que hablan en nombre de la justicia y empiezan a hablar cosas
que son verdades y muchas son mentiras, jamás fueron a decírselo a esa persona en su cara y tratar de resolver, porque en verdad nunca estuvieron interesados en resolver. Por eso es que cuando vemos acá que no se menciona la descendencia, es para resguardar la integridad de Saúl. Y no estamos guardando la integridad de alguien que sea humilde, temeroso, respetuoso. Sabemos quién es Esaú. Y el concepto que tenía del Eterno y lo que representaba el Eterno para él, al punto que vendió su primogenitura. Dice que la menospreció. Menospreciar en hebreo es como algo que colocan en tu mano, no vale nada y tú lo tiras al suelo, lo lanzas lejos. Ese era el concepto que tenía Esaú de la primogenitura. Y a pesar de que tenía ese concepto del Eterno, por eso el Eterno no lo va a exponer. El Eterno no permitió que se colocara eso allí. Aunque todos conocemos el comportamiento y la conducta, porque tampoco podemos omitir los errores de Saúl, porque de ellos también aprendemos como seres humanos que somos, porque podemos caer en una condición igual o peor que Saúl. Porque de pronto nosotros no decimos que vamos a cambiar la primogenitura por un plato, como dice la gente, de lenteja, pero podemos estar cambiando la bendición por muchas cosas del mundo. Podemos estarle diciendo al Eterno, ya va, espérate aquí que voy por esto, o me gusta aquello, o deseo lo otro. O peor aún, querer cosas que son del mundo, que te atraen y con la cual tienes apego, y estarle pidiendo al Eterno y orando al Eterno para que te las dé, cuando esas son cosas que te alejan del propio Eterno, pero en tu ceguera y en tu ignorancia no lo ves. Hasta ese punto hemos llegado, de pedirle al Eterno que nos apoye en hacer cosas que son contrarias a la Torá, o pedir que nos dé cosas que no nos ayuden en nuestro crecimiento y mucho menos en nuestro desarrollo espiritual. ¿Qué tan ciego estamos? Por eso es que no vemos, cuando hablan de la descendencia, que coloquen los nombres. Dice, y esta es la descendencia de Isaac, porque en hebreo el valor numérico de las últimas letras de estas palabras es 500. Si a estos 500 le agregamos las 100 bendiciones que instituyó el rey David y que debemos hacer a diario, llegaríamos a un total de 600. 600 es equivalente a la suma de la palabra kesher, que es conexión, pero también de la palabra sheker, que es mentira. Qué interesante. El mismo valor numérico para conectarte con el Eterno es el mismo valor numérico para la mentira. ¿Qué nos enseña? De esta manera la Torá nos está mostrando que Jacob eligió la conexión. Él eligió estar conectado con la misma Torá que su padre Isaac y que su abuelo Abraham tomaron como guía para su vida, como brújula, como faro, como dice en la Tanakh, que la Torá es lámpara a nuestros pies. Él quiso seguir siendo guiado por esa lámpara en sus pies, por la Torá. En cambio, Esaú eligió el camino de la mentira. Vemos que Jacob decidió kesher, una conexión espiritual profunda con el Eterno, mientras que Esaú prefirió sheker, el camino de la mentira. Y muchos dirán, More, yo nunca optaría por el camino de la mentira. ¿En serio? Muchas personas hemos tomado el camino de la mentira sin darnos cuenta. Cuando nosotros empezamos a transitar o establecer metas y objetivos que no redunden en lo espiritual, eso es una mentira.
Cuando nosotros buscamos la verdad nos hace libre. Y hay personas que dicen que optaron por camino de la verdad y no de la mentira, y sin embargo son prisioneros de muchas cosas, tienen ataduras con muchas cosas. Entonces, ¿de qué verdad me estás hablando? ¿O de qué mentira tú dices huir o no considerar como un camino cuando realmente transitas en ese camino de Sheker? Por eso es que nosotros necesitamos primero ser sinceros con nosotros mismos para no autoengañarnos y llamar las cosas por su nombre, para poder cambiar y mejorar siendo responsables. Pero si no tomamos en consideración que buscar la verdad es la que nos hace libre y que esa verdad tenemos que adquirirla, y si es de pagar un precio, lo pagamos por el valor que tiene. Por eso es que en la Tanakh vemos la enseñanza que nos muestran de la persona que lo vendió todo para comprar esa verdad, que era vista como una perla de gran valor. Tú no me puedes decir que caminas en la verdad cuando pagas cualquier cosa por la mentira. Tú no me puedes decir que caminas en la verdad y que buscas la verdad cuando por ellas no eres capaz de hacer o de pagar, pero por la mentira haces cualquier cosa. ¿A quién vas a engañar? Porque al Eterno no lo puedes engañar. Nos puedes engañar a todos nosotros, porque estamos limitados, porque no vemos más allá, porque no tenemos esa capacidad. Es evidente. Pero al Eterno nunca. Vemos que Jacob eligió seguir esa conexión que le enseñó su padre. Lamentablemente Esaú no. Por eso la Torá, vemos acá que no escribió la descendencia de Isaac, sino que solamente hizo como una alusión de ella. Por ende es que vemos que Jacob es llamado Tan, íntegro, cuyo valor numérico es de 440. Si a los 440 le agregamos el valor numérico de la letra Aleph, es decir, la palabra íntegro en su valor completo, obtenemos la palabra Emet. Porque la palabra Tan, que es íntegro, tiene la Taf y tiene la Men. Si a eso le agregamos la Aleph, entonces tenemos la palabra Emet. Y con eso es que está conectado Jacob. Pero si nosotros quitamos de la palabra Emet, quitamos la letra Aleph que representa al Eterno, y lo que nos une con el Eterno, queda la M y queda la T, la Taf. Y esas dos letras forman la palabra muerte. Entonces, una persona que no camina en la verdad simplemente está transitando en la muerte. ¿Por qué transita en la muerte? Porque está caminando por aquellas cosas que no redundan para vida eterna, que no lo ayudan a ser parte del reino, que en nada le aporta para ser parte del mundo venidero. Todo lo contrario. La Torá define de esta manera dónde comenzó la diferencia en la vida de Jacob, el elegido entre los patriarcas, quien en su grandeza tuvo el mérito de poder hablar con Hashem, incluso cuando Isaac aún vivía. La razón por la cual es considerado el elegido entre los patriarcas es por haber sido un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Esto implica dos cosas. La primera, la fuerza de la Torá que tenía. Él amaba no solamente la Torá, sino que amaba y se gozaba obedecer la Torá. Y hay muchos que aman estudiar la Torá, pero no tienen revelación y por eso no se comprometen a caminar por ella.
Lo hacen porque lo ven que es lo del momento, porque le llama la atención, por adquirir más conocimiento como los griegos, pero nunca por asumir un compromiso y caminar conforme a lo que ella establece. Por eso vemos personas que han estudiado la Torá, han estudiado las raíces hebreas y se le ha enseñado sobre el Shabbat, se le ha enseñado sobre comer kosher, se le ha enseñado la integridad, se le ha enseñado la pureza familiar y nada de eso lo aplican a su vida. Tienen un gran título de licenciado en raíces hebreas, una maestría en raíces hebreas, se jactan, se enorgullecen de decir que son doctores en raíces hebreas, cuando no practican nada de eso. Entonces, ¿en qué está el orgullo? ¿En qué está la vanagloria? En una vida vacía, en una vida carente de propósito. En cambio, vemos el caso de Jacob, un hombre íntegro. Y implica dos cosas, como dije previamente. La primera, la fuerza de la Torá que tenía para vivir comprometido y en obediencia a ella. Qué importante poder vivir en plena obediencia a la Torá. Y el segundo punto, su integridad y pureza de espíritu para buscar la verdad. No estaba buscando la verdad por sensacionalismo, no estaba buscando la verdad como revancha para ir contra otros, no estaba buscando la verdad para jactancia, no estaba buscando la verdad para utilizarla como una espada contra aquellos que lo ofendieron. No, nada de eso. Su integridad y su pureza de espíritu para buscar la Torá, porque lo veía como un compromiso basado en una relación que podía construir con el Eterno a través de la obediencia a la Torá. Él tenía como objetivo una relación con el Eterno profunda, como la que él vio que Isaac, que Abraham llegaron a tener. Él quería, él anhelaba una relación con el Eterno, vivir esas experiencias, decir, yo hablo con el Eterno oye mi voz. Y estas dos cualidades de Jacob son opuestas a las características de Esaú. Y por eso Esaú y Labán son llamados mentirosos. Por eso Esaú se convirtió en un hombre conocedor de la casa, un hombre de campo, todo lo que tiene que ver con la tierra, con este mundo. Y es porque estaba conectado con él. Cuando las personas deciden por lo que está en el mundo, cuando las personas deciden adquirir las cosas del mundo, se sienten atraídas y todo gira alrededor del mundo y al Eterno lo que le dan son migajas o cuando tengo tiempo, esas personas no son íntegras ni buscan al Eterno como debe ser. En este mundo vemos nosotros que operan dos sistemas, un sistema basado en la verdad y un sistema basado en la mentira. Y por eso es que el Eterno cuando da la Torá dice, yo coloco delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Nosotros decidimos de qué forma vamos a caminar. O sea, cada uno decide de qué manera se va a conducir. Vemos que el camino de los malvados es como la oscuridad. No saben con qué tropiezan. Así aparecen los proverbios. Y allí mismo en Proverbios dice, la senda de los justos es como la luz del alba, que ilumina cada vez más hasta llegar al pleno día. Y se enseña que esto fue escrito hablando de Jacob. El rabino Moshe Luzzatto, en su libro Mesilá Yesharim, en su capítulo 2, habla de que existen dos clases de ciegos. Que hay dos tipos de ciego. Un ciego que es de nacimiento y la persona que es ciego ante la verdad. El que es ciego por nacimiento nunca fue su opción. Nació bajo esa condición. La persona que es ciega ante la verdad es porque así lo asumió.
La ceguera ante la verdad desvía a la persona del camino correcto. Por eso, si no tenemos a alguien que conoce la verdad y camina de ello, no va a estar en capacidad de mostrar la verdad que ignora. La misma Tadán nos lo dice, un ciego guiando a otro ciego, ¿a dónde van a parar? Si una persona no tiene la verdad de la Torá, si una persona no camina en la Torá, no vive la Torá, no puede guiar a otros a caminar en aquello que ignora, en aquello que no ha vivido. ¿Cómo puede contar una experiencia de algo que desconoce? ¿Cómo puede decir, yo caminé en esto, pero aquí me caí y tengan cuidado y cuídense de esto y estén atentos a esto y trabajen esta cualidad y tengan cuidado con esta otra, si nunca ha trabajado su mundo interior ni lo conoce? La ceguera es tan fuerte que la persona se desvía de la verdad, porque incluso cuando la verdad es obvia y clara, la persona se parece a un ciego que camina en la oscuridad y tropieza con toda clase de circunstancias. Es tan fuerte la ceguera que la persona puede decir, bueno, sí, eso es verdad, pero sigue haciendo lo equivocado. Mira, pero es que no deberíamos celebrar esto. Sí, es verdad, pero lo voy a celebrar. Oye, pero es que no deberíamos comer esto. Sí, tienes razón, es verdad, sí es, pero lo sigue comiendo. Oye, pero es que no deberías hablar así, no deberías expresarte con palabras vulgares, con esas palabras obscenas. Sí, tienes razón, pero sigo diciendo las mismas groserías. Esa forma de ver y a la vez evadir lo que ve es asombrosa. Imagínense la fuerza que tiene en resistirse a la verdad. Pero la persona que ciega a la verdad o frente a la verdad no es solamente cuando no se ve la verdad. Porque puede ocurrir que la persona sí ve la verdad, pero no reacciona de la manera que debería cuando esa verdad se le muestra. Es como la persona que le dicen, ten cuidado que vas a caer y sigue caminando y se cae. Oye, pero es que te lo advertí, pero se cayó. Cuán importante es realmente estar comprometido con la verdad. No en vano, como lo dijimos o decíamos previamente, hablando de las palabras de Yehoshua, cuando enseñaba la verdad. ¿Por qué la gente rechazaba la verdad? ¿Por qué la gente se sentía ofendida con la verdad? ¿Por qué la gente se iba y abandonaba a aquel que les estaba mostrando la verdad? Porque Yehoshua lo dijo. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y si no les dado del Padre, la pregunta es, ¿quiénes son delante del Eterno entonces? Quiere decir que cuando habla de esa descendencia de Isaac, habla de todos aquellos que siguieron el camino de la santidad. El valor numérico de las iniciales de estas palabras es equivalente a 410, que es igual al valor numérico de la palabra Kadosh, que es santo, implicando con esto que tuvo una descendencia que caminó en santidad. Y de esta forma queda incluida en el verso cuando habla de la descendencia de Jacob. Vemos que Jacob eligió seguir el camino de la verdad por el cual transitó su padre, pero también su abuelo, aprendiendo no solamente la Torá por aquello que le enseñaron, sino también por el comportamiento y la conducta de ellos. En cambio, Esaú no quería crecer en santidad y al contrario se alejó del camino de su padre, prefiriendo el mundo y lo que el mundo le ofreció. El Eterno respeta lo que cada quien establece como modelo a seguir, pero también las personas deben ser responsables de lo que eligieron. Vemos que Jacob y Esaú eran gemelos, nacidos de un mismo vientre.
En hebreo la palabra gemelo es la palabra teom. Significa que se parecen en extremo. En este caso, vemos que la diferencia era tan grande que cuesta definirla en lo físico, pero que era muy evidente en lo espiritual. Jacob era alguien que todos sus deseos estaban enfocados en la santidad de la Torá. En cambio, Esaú no. Esaú, todos sus pensamientos estaban inmersos en los placeres de este mundo. Lo que le gustaba, vi esto, quiero adquirir esto, quiero cazar lo otro, quiero tener esto. Cabe destacar que las letras de la palabra tam, que es íntegro, son las mismas letras que tiene la palabra mut, que es muerto. ¿Por qué? Porque Jacob entendió de su padre que para caminar en integridad debía morir. Y eso fue lo que hizo Isaac. Sacrificó, permitió morir, y de esta manera su padre también probar su fe y la confianza en el Eterno, dándole muerte a su hijo amado. Pero porque el amor al Eterno era mayor que el amor a su hijo. Yo he oído a personas decir, por el amor que tienen a sus hijos, yo me muero si le pasa algo a mi hijo. Y se oye muy bonito. Pero ¿cuántos pudieran decir, yo me muero si me alejo del Eterno? Las personas viven en un vaivén con el Eterno y no sienten el mismo dolor que sienten con la pérdida de un hijo. Pero pareciera que no sintieran nada con la pérdida en la relación con el Eterno. Vemos que Isaac murió a los placeres y este mundo para ser íntegro, y por eso la palabra tam y la palabra mut, que es muerte, tienen las mismas dos letras. Jacob sacrificó su propia vida y por eso dicen que residía en tiendas. Muchos hablan que era el lugar donde él se refugiaba a estudiar, otros dicen que era la forma como él se cubría para estudiar y para orar. Fue una persona que siempre buscó la verdad y tener una relación con el Eterno basada en esa verdad. Estudiar la Torá para comprender la voluntad del Eterno y caminar en ella es sumamente importante. El valor numérico de la palabra bigdó, cuando hablan de la ropa que utilizaba él, es equivalente al valor numérico del nombre o uno de los nombres del Eterno, que es el nombre Yah, que es con la Yod y la Hei. Y esto alude a que este mundo fue creado con la letra Hei y que el mundo venidero fue creado con la letra Yud, como lo enseñan en Menahot 29b. Tal como está escrito, los cielos son los cielos del Eterno, pero la tierra se la dio a los hijos de los hombres. Y eso aparece en los Salmos 115. Y también dice, porque con la Yud y con la Hei el Eterno creó los mundos. Una enseñanza de Isaías 26. Qué importante cuando conocemos todo esto, porque solo aquel que conoce la verdad puede diferenciar los mundos, puede conocer que hay ambos sistemas y quién es el que ejerce dominio en cada sistema. Por eso Yehoshua en su momento dijo, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. ¿Pudiéramos nosotros llegar a un nivel de poder decir que el príncipe de este mundo
no tiene nada en nosotros como elemento de cooperación, que hemos muerto a este mundo y a lo que nos ofrece, y que para nosotros no es prioridad ni no es lo relevante, no es lo que nos asombra, sino que más bien lo relevante, lo que nos asombra y nos llama la atención es lo espiritual y lo que vamos descubriendo y aprendiendo cuando estudiamos la Torá. El trabajo de la persona que empieza a conectarse con el Eterno y a estudiar la Torá es poder conectar los dos mundos. Es como unir la letra Yod con la letra Hei, que son los mundos. Y esto se logra viviendo en este mundo, pero rigiéndose por el mundo superior. Yehoshua en su momento también lo enseñó. No los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál era el mal que tenía que guardar? De todo aquello que es contrario a la Torá. Un hacedor de maldad, como el mismo Yehoshua también lo dijo en algún momento a muchos que dijeron ser hijos del Eterno y decían Señor, Señor, y profetizaban y hablaban en lenguas y sacaban demonios y hacían muchas cosas. Yehoshua dice, no los conozco, o sea, no tenían identidad delante de él. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es aquel que camina pisoteando la Torá. Un hacedor de maldad es aquel que camina contrario a la Torá. Y mucha gente que dice ser hijo del Eterno y pisotea la verdad, y luego quiere orar al Eterno que dio la Torá. Ahí es cuando vemos el nivel de ceguera. ¿Cómo una persona puede orar al Eterno y al mismo tiempo pisotear y menospreciar la Torá que dio el Eterno, que dio aquel a quien están dirigiendo sus oraciones? Por eso es que la misma Tanakh nos enseña, aquella persona que menosprecia, que desobedece la Torá, sus oraciones son una abominación. Eso aparece en la Tanakh. Cuando una persona violenta la Torá o menosprecia la Torá o estando consciente de lo que establece la Torá, sin embargo le da la espalda, su oración delante del Eterno es una abominación y eso es verdad. Nosotros debemos desarrollar un placer por la espiritualidad, un deseo por la santidad. Cuando nosotros hacemos reinar en este mundo esas dos letras, la Yod y la Hei. Por eso, cuando se habla de todo esto y de allí de la ropa y cómo está relacionada con el valor numérico y lo que representa para efectos de la santidad, esa es la explicación que dan del aroma que percibió Isaac en las ropas de Jacob. Ese fue el aroma que él percibió. La meta de todos aquellos que amamos al Eterno es llegar a ese nivel espiritual que es visto como Shelemut. Personas plenas, completas. Y esto se adquiere, y preste mucha atención, esto solamente se puede adquirir cuando nosotros trabajamos y refinamos nuestras cualidades. Si no, imposible. Nadie puede alcanzar un nivel de santidad, un nivel de perfeccionamiento, de plenitud, si no ha trabajado sus cualidades. Por eso, cuando estudiamos la reflexión, el meditar, el evaluar, lo que nos están enseñando para ponerlo a la práctica es lo que nos da la sabiduría y nos permite madurar. Y eso es sumamente importante, porque eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Por eso, cuando hablamos de la palabra Mabat, Mabat es en aquello que tú colocas la mirada. O sea, es aquello que tú tienes como meta, como objetivo. Siempre se tiene que referir o siempre debe estar ligada a la aspiración y el anhelo
de la persona en querer acercarse al Eterno y ser uno con Él, evaluando lo que está realmente en el trono de su corazón. Por eso, lo que nosotros conocemos como megamá, que traduce como objetivos, solo son válidos si son en pro de alcanzar el propósito y en aquello en que estamos colocando la mirada o lo que es Mabat. Porque eso es lo que nos permite llegar a la meta. Por eso es que el hombre debe revisar muy bien en qué tiene puesta la mirada. Porque de allí surgen los objetivos de su vida y en qué va a basar los pasos que da, qué es lo que lo atrae, con qué es que se siente comprometido, en qué se está esforzando, en qué está luchando, en qué está invirtiendo su vida, su tiempo, su dinero, sus años, toda su fuerza. Eso es sumamente importante. Así que esta parashá nos enseña todos estos aspectos que debemos considerar y meditar mucho en ellos. Para culminar, quisiera establecer lo que el rabino Moshe Luzzatto dice como referencia, como herramienta que nos permita avanzar y realmente ser verdaderos hijos del Eterno, porque nuestras acciones lo revelan y no nuestros labios. Siempre tenga presente que el ser humano no fue creado para vivir para la situación que ocupa en este mundo. No fuimos creados para eso, sino para construirme y para adquirir una condición en el mundo venidero. Lo único que para ser parte del mundo venidero, tú tienes que superar, luchar, conquistar y esforzarse en este mundo. Por lo tanto, este mundo es un medio para la construcción, no para la asimilación, no para asentarnos, no para acomodarnos. Es como si alguien hubiera pensado, bueno, Egipto no es tan malo, mejor nos quedamos aquí en vez de arriesgarnos. Y bueno, vamos a salir como muchos pensaron, que pareciera que le estuvieran haciendo un favor a Moisés. Hasta allí el nivel de ceguera de un esclavo que pensaba que al salir lo estaba haciendo por Moisés y no por su libertad, no por su vida. Imagínense el nivel de ceguera. Entonces, este mundo es pasajero, este mundo es circunstancial porque simplemente fue colocado como un medio. Y cuando usted ama el medio, usted se acomoda a él, usted se ajusta, usted se adapta al medio. Y el mismo Pablo lo dice en Romanos 12. No nos podemos adaptar a este mundo, a este sistema. Al contrario, debemos renovar nuestra mente. Y la renovación de la mente hará que coloquemos la mirada en algo diferente a este mundo y la coloquemos arriba, hacia lo espiritual, hacia aquello que trasciende y nos permite ser parte del mundo venidero. Y el gran problema es que hay personas que este medio y este mundo, así como Egipto, lo han asumido como su verdad, como su objetivo, y que lo que logran en él se le llama éxito. Y por eso se apegan a todo lo que representa este mundo o revela este mundo, y esa actitud los desconecta de la verdad y de lo espiritual. Por lo tanto, no camina como alguien escogido por el Eterno y creado a su imagen y semejanza, sino que menosprecia todo aquello que el Eterno le ha dado, como en su momento Esaú lo menospreció. Por eso, al no entender que este mundo es como una especie de espejismo, se estaría apegando al mismo, y eso va a generar una gran frustración cuando despierte y se encuentre con la verdad que no veía o con aquella verdad que no aceptaba.